contenido de este podcast tiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Violencia intrafamiliar. Una triste historia de infancia. Robo de autos, secuestros y partes humanas llegando a domicilio. Hoy les hablaré del hombre que aterrorizó a México en la última década del siglo XX. Este es el caso de Daniel Arizmendi López, o también conocido como el Mocha Orejas. Sean bienvenidos a un domingo más. Hoy es domingo de rigor. Espero que se encuentren de lo mejor. Con ustedes les presento el capítulo número 2 de este podcast. Iniciemos. Daniel Arizmendi López nació el 22 de julio de 1958 en el municipio de Nezahualcóyotl. Su seno familiar eran su padre, Catarino Arizmendi, su madre, María López, y sus hermanos Juan Ubaldo, Aurelio y Diego. Vivían en la calle número 6 de la colonia San Juan Pantitlán, en la alcaldía Iztapalapa. Reprobó la prueba que tomó para ser admitido en la escuela y a los 9 años de edad repitió segundo de primaria en el Instituto Juan de la Luz Enríquez. Catarino, su padre, era un hombre celoso y alcohólico que golpeaba a María constantemente. Sin embargo, los 4 hermanos eran golpeados por ambos padres. Cuando Daniel tenía 8 años se divorciaron. Primero vivieron con la madre, pero después ésta los abandonó y regresaron con Catarino. En palabras de Daniel, afirma que si su madre muriera, él no derramaría ni una sola lágrima por ella. La familia se mudó a la calle Mario número 101 en la ciudad de Nezahualcóyotl. No terminó ni una de las 2 secundarias a las que asistió, donde además lo molestaban haciendo burlas por sus grandes orejas, por lo que decidió abandonar la escuela y empezar a trabajar en el taller de Catarino. Con máquinas tejedoras de lana fabricaba gorras, abrigos para bebé y bufandas. Cuando tenía 15 años, Daniel fue arrestado por robo de vehículos, pero por su minoría de edad lo liberaron a los 17. Daniel, 2 de sus hermanos y algunos de sus amigos habían formado una banda dedicada al robo de autos. A los 20 años, Daniel conoció a María de Lourdes Arias, quien estudiaba en la Escuela Preparatoria de Zaragoza, de la Universidad Autónoma de México. Se enamoraron y se hicieron novios para más adelante contraer matrimonio el 27 de agosto de 1977, quedando ella embarazada de su primer hijo. Pero por más que quisiera crear una familia, si no arreglaba sus problemas internos y de alguna manera trabajaba lo que sus padres hicieron mal, tarde o temprano presentaría los mismos problemas que ellos. Tal fue el caso de Daniel, quien era igual a su padre, sin afecto hacia su esposa e hijos, con una masculinidad frágil, alcohólico, celoso y violento. Además, se consiguió una esposa con el mismo nombre que su madre, María, a quien golpeó en repetidas ocasiones acusándola de infidelidad, pues él tenía el delirio de que le era infiel en el hospital donde ella trabajaba. Ella tenía un trabajo estable en el Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras él no podía conseguir ni mantenerse estable en un trabajo. Esto alimentaba su rencor, pues se sentía inferior a ella. Estamos hablando de los años 70 y 80. El machismo y aguardar apariencias para que el hombre fuera superior a la mujer era muchísimo más marcado que ahora. Por lo que Daniel, al sentirse inferior, le daba golpizas más severas y también a sus hijos, Daniel y Sandra, quienes se preguntaban a su madre si él los quería, pues no cruzaba palabras con ellos ni tenía contacto efectivo para con ningún miembro de la familia. Trabajó un tiempo en la marina, cortando rebabos de las mochilas que hacían, lavando coches y contando balas de distintos calibres, para terminar después incorporándose a la Policía Estatal de Morelos al cumplir 26 años, recomendado por Aurelio, su hermano. En los separos del Ministerio Público de Morelos, Daniel conocería a un tipo conocido como El Móvil, quien le enseñaría a robar autos solo con un desarmador y unas pinzas de presión. Fue víctima de un recorte de personal a los 2 meses de haber entrado, por lo cual tomó la opción donde ya había incursionado antes. Armado del nuevo conocimiento que El Móvil le había transferido, decidió reiniciarse en el negocio de robo de autos.
practicando y yendo a los centros comerciales, donde abría los autos y les sacaba partes para después venderlas, teniendo aún la ayuda de su hermano Aurelio, quien trabajaba en la agencia especializada en robos de automóviles en la policía. Como Aurelio había trabajado en una fábrica de cocinas de acero inoxidable, decidió ayudar remarcando los números de serie de los autos, golpeando los números por detrás de las láminas y pintándolos después. Fue así que en 6 meses Daniel reunió a un grupo de 15 personas quienes se dedicaban a distintas tareas. Unos robaban, otros remarcaban los números de serie y otros los vendían. Daniel y su hermano eran el cerebro del grupo, ganando hasta 190,000 pesos al mes. Pero en todo el negocio sí hay riesgos, por lo cual de nuevo fue detenido. Estuvo preso por 5 meses en 1990 junto a su hermano Aurelio y algunos de sus amigos. Luego de pagar una fianza de 75,000 pesos vendiendo una casa, salió libre y siguió robando autos. Pero ahora contaban con la protección de un judicial a quien probablemente sobornaron porque ¡hey! Estamos en México, ¡viva México! El judicial Juan Fonseca Díaz, quien conocía el negocio entre comillas de los Arizmendi y sus amigos, asimismo también conocían gente de la Cámara de Diputados, de la PGR, a quienes les vendían automóviles robados y autopartes. Así duraría algún tiempo, robando autopartes y autos enteros hasta que una sobrina de su esposa les contó que habían secuestrado a una chica en Cuernavaca y los secuestradores exigían 1,000,000 de pesos para liberarla, a lo que la familia terminó aceptando. Les dieron el dinero y liberaron a la chica. Esto para Daniel fue encontrar la forma de ganar más dinero, mucho, mucho más dinero. Además, el negocio de robo de automóviles ya no era rentable, pues por tantas detenciones debían dar más sobornos y esto les dejaba menos ganancia. Así que vio en este acto delictivo algo muchísimo más rentable. Fue así que retiró a toda su banda delictiva del robo de autos. Dejaron de robar para comenzar a dedicarse al secuestro, mismos secuestros que efectuaban en contra de personas con dinero. Digo, es obvio, no ibas a robar al pobre. Su primer secuestro fue el 11 de junio de 1995. Martín Gómez Robledo, dueño de una gasolinera a quien se llevaron en una van por la autopista México-Puebla a su guarida, un lugar que usaban como refugio para guardar los autos robados. Lo encerraron en el baño completamente desnudo, atado de pies y manos, con los ojos vendados, además de no darle nada de comer ni de beber. Daniel exigía 1,000,000 de pesos, pero después de negociar solo recibió 350,000. Cantidad nada despreciable, pero el hombre que ambiciona a lo idiota suele cometer actos de mierda. Al final liberaron al hombre sin ninguna lesión. Su siguiente secuestro fue el 7 de diciembre de 1995, raptando a Leobardo Pinedo, dueño de bodegas en Ixtapaluca, Estado de México. Lo llevaron a una casa de Valle de Chalco donde lo tuvieron 2 meses debido a que la familia no quería pagar lo pactado. Fue entonces que decidiría hacer algo que definiría para siempre su modus operandi. Le ordenó a 2 de sus ayudantes que lo acostaran boca arriba. Uno se le sentó en el pecho y el otro en las piernas, mientras Daniel tomaba unas tijeras similares a las que se usan para cortar pollos y procedió a cortarle la oreja. Le cauterizó la herida con un trapo que había quemado previamente. Posteriormente se comunicó con la esposa del secuestrado y le dijo que cerca de su casa había una gasolinera. Debía buscar dentro de una de las jardineras una bolsa de plástico con un recado de su esposo. La mujer se encaminó a donde Daniel le había dicho que fuera. Encontró la bolsa solo para darse cuenta que dentro de ella se encontraba la oreja cercenada de su esposo. El mochaorejas había nacido. Fue entonces que la mujer decidió pagar lo acordado. Daniel mandó a uno de sus ayudantes a recoger el pago, pero fue detenido y le quitaron el dinero. Poco después, Daniel se volvió a comunicar con la esposa y le preguntó que por qué no había recibido nada, a lo que la mujer contestó que liberaran a su esposo, pues ella había dejado el dinero donde acordaron. Al no recibir el dinero, Daniel decidió asesinar a Leobardo Pinedo. Lo envolvieron en cobijas y tiraron su cuerpo en una calle cercana a Valle de Chalco. Pero esto no para ahí. Daniel se volvió a comunicar con su esposa y le dijo que ya lo habían dejado libre. Además le dijo exactamente dónde para que fueran a recogerlo. Horas más tarde encontraron su cuerpo envuelto en cobijas, tirado de la banqueta, y por más que buscaron no encontraron a Daniel ni a ninguno de sus subordinados. Este fue el primer asesinato de Daniel. Fue el inicio de su legado de terror en México.
Ser familiar y que te secuestren a alguien que quieres es un infierno. Más aún, llegar con la ilusión de verlo vivo solo para que la realidad te demuestre que en este mundo hay gente perversa, podrida y que no le remuerde en absoluto el dañar a los demás por su ambición. Es una verdadera porquería. Después de este hecho, Daniel había juntado una suma de dinero bastante grande, por lo que decidió comprar una discoteca en Ciudad Nezahualcóyotl, donde le entraba a su vicio, el alcohol, y después conoció a sus amigas las drogas. Ya para ese entonces Daniel había creado un grupo delictivo muy bien estructurado, delegando responsabilidades a cada quien para acelerar las operaciones. Cualquier gerente de cualquier empresa se sentiría muy orgulloso de Daniel y su orden. Daniel, aún así, supervisaba todo. Estaba presente en cada uno de los secuestros. Él se encargaba de coordinarlos, de las negociaciones y también de cortar las orejas de sus víctimas. Obviamente, si te ganaste el apodo del mocha orejas, tienes que seguir cortando orejas. Liberar a las personas, repartir el dinero entre todo su grupo, buscaba la forma de lavar el dinero, conseguía las armas, los vehículos y las casas de seguridad donde llevaban a las víctimas. Además de tener entre sus amistades a judiciales que les brindaban protección porque... ¡Hey, de nuevo! ¡Viva México! ¿Cómo las autoridades permiten eso? Quiero decir, el hombre sí estaba podrido, pero fue gracias a las autoridades mexicanas que esta basura pudo formar su propia organización, por culpa de gente sin ética ni vocación para servir y aplicando el famoso en México, si no tranzas no avanzas. Un completo asco que los altos mandos del país estén así de envenenados, y hasta la fecha. En el año de 1996 raptó a Carlo Alonso Hernández, hijo de un dueño de una gasolinera. Lo llevaron de nuevo a Valle de Chalco, pero ahora en otra casa que tenían, misma que estaba completamente cerrada, teniendo solamente una puerta de metal pequeña por donde le pasaban agua y comida. Pasó ahí una semana. Después le dijeron a Daniel que la casa estaba siendo vigilada por la policía, así que las lacras que lo capturaron se fueron de ahí y dejaron a Carlo abandonado. Días después, Daniel y un acompañante fueron por él y lo llevaron a su discoteca, que en ese entonces ya estaba sin función, debido a que no le remuneraba como él quería. La familia del chico se rehusaba a pagar la cantidad acordada, así que Daniel, con lo que ya lo había hecho famoso, decidió cortarle la oreja al chico para así enviársela a su hermano, dentro de un frasco de papilla para bebé. O Gerber, como le quieran decir. A los 2 días, la policía montó un operativo para dar donde tenían secuestrado al muchacho. Detuvieron a 3 personas que se encontraban custodiando a la víctima, quien afortunadamente aún estaba con vida, y procedieron a liberarlo. Daniel intentó, como era su costumbre, sobornar a los policías para que los liberaran, pero resultaron ser policías buenos, y no cedieron a los sobornos. Pero Daniel usaría un as bajo su manga. Le habló a uno de los policías que conocía y le dijo que le ayudara para que ni él ni su esposa estuvieran implicados en ese acto. Cabe destacar que su esposa ya formaba parte del equipo de secuestros, así como gran parte de su familia. Entre cuñados y sobrinos, fue así que hizo un trato con el subdirector de la policía, quien le pidió 150,000 pesos para que no estuvieran tras de él. El dinero fue entregado en la casa de la suegra de Daniel y las patrullas que vigilaban la casa fueron retiradas. La familia del joven secuestrado siguió con el proceso, poniendo una denuncia ante la Procuraduría General del Distrito Federal, quienes investigaron y dieron con un vendedor de autos usados en el bodo de Suchiaca. La persona era Martín Fuentes Márquez, alias El Gato, quien les proporcionó información sobre Daniel. Les mencionó que se dirigía a Veracruz. Enseguida el comandante y algunos de los policías judiciales fueron hacia ese estado y lo encontraron con otras 2 personas. Comenzaron a negociar su libertad y les ofrecieron 250,000 pesos y 2 autos, a lo que claramente se dieron. Mientras, la Procuraduría del Distrito Federal obtuvo varios números de teléfono, pidió apoyo a la PGR para que localizaran a Daniel y a su banda. Mientras, la Procuraduría del Distrito Federal obtuvo varios números de teléfono, pidió apoyo a la PGR para localizar a Daniel y a su banda. Hasta ese momento se supo quién era, pues durante todo ese tiempo logró hacer de las suyas sin que nadie supiera quién era la persona detrás de todo.
Aún así, Daniel siguió plagiando gente. La siguiente fue una chica de nombre Alejandra de ascendencia española, hija de los propietarios de la compañía llamada Anís de Mico. La siguieron por varias semanas y en su primer intento de secuestro fallaron, pues ella, al saber que la seguían, logró fugarse. Pero el que persevera alcanza, y en 2 meses después lograron capturarla. La llevaron a una casa que tenían en San Juan de Aragón. Una vez ahí la encadenaron y la desnudaron, dejándola únicamente con una sábana para cubrirse. Por ella exigieron 10 millones de pesos, pero después de días de negociación solo dieron 4 millones. Los querían envueltos en fundas de almohada y se quedaron de ver en un puente peatonal a la orilla de un pueblo rumbo a la ciudad de Puebla. Fue así como llevaron el dinero envuelto en 2 fundas de almohadas amarradas cada una con un cordón de cortina y las dejaron en el puente peatonal como habían acordado. Daniel y un acompañante bajaron por el dinero, pero en ese momento salieron 2 hombres quienes dispararon sus armas contra ellos, a lo que no tuvieron de otra que responder el fuego. Con tanto alboroto, perdieron el dinero. Daniel estaba furioso y al regresar a la casa donde tenían a Alejandra, le pidió a 2 de sus hombres que sujetaran a la chica. Daniel tomó las tijeras y procedió a cortarle ambas orejas, a pesar de que su hermano Aurelio le pidió que no lo hiciera. A Daniel no le importó y contactó a los padres diciéndoles que les tenía una sorpresa en una caseta en la avenida 100 metros, pero ahora les estaba exigiendo el doble de lo que les iban a dar, 8 millones de pesos. Los familiares acudieron a ver el encargo que Daniel les había dicho. Encontraron una bolsa con las 2 orejas de su hija y al día siguiente acordaron darle la cantidad que exigía. Posteriormente liberaron a Alejandra. Los padres ya la estaban esperando para llevarla rápidamente con un cirujano plástico, pero la salud de la joven ya estaba muy deteriorada y no fue posible unir sus orejas nuevamente, debido a que había pasado ya mucho tiempo desde que se las habían amputado, así que decidieron reconstruirlas con injertos. Quedó completamente desfigurada, solamente por el berrinche de un idiota que quiso dinero fácil. El 1 de abril de 1997, el dueño de una gran abarrotera para comercialización, Luis Manuel Vascón, fue víctima de Daniel y su banda de lacras. Igual que con las anteriores víctimas, lo subieron y taparon la cara para después llevarlo a una de sus casas de seguridad. Una vez ahí, le rodearon el cuello con una cadena y le pusieron un candado. El lugar solo tenía 1,5 metros por 1 metro. Le amarraron pies y manos con cinta y en la boca le colocaron estopa. Después de eso, Daniel tomó su oreja izquierda y se la cercenó. Le desataron las manos y le dejaron penicilina en una caja. Qué buena onda, le dejaron antibiótico para que no se fuera a infectar. Días después lo liberaron, después de que sus familiares pagaran su rescate. Un mes después, levantaron a un joven llamado Raúl Navarricaño. Su padre era exportador de plátanos y dueño de bodegas. Lo llevaron a la casa de San Juan de Aragón. Como era costumbre, lo encadenaron y por él exigían 3 millones de pesos. Pero el padre, en lugar de negociar con los delincuentes, decidió dar aviso a la policía, quienes le mencionaron que ya conocían la organización criminal y a su líder, Daniel Arismendi. Qué poca madre que lo conocieran. Lo más seguro es que sabían dónde andaba, pero por corrupción y por gente de mierda nunca hicieron nada. Entonces colocaron aparatos para grabar las conversaciones que el padre tenía con los secuestradores. En las llamadas le repitieron que querían 3 millones de pesos y que ya sabían que la policía se encontraba con él, y aún así acordaron 30 días para juntar y entregar el dinero. Entonces intervino el personal de la Procuraduría y agentes de investigación quienes monitoreaban todas las llamadas que hicieron en ese mes. El padre solo pudo juntar 967,000 pesos y se lo mencionó a las lacras, quienes no aceptaron el trato y días después recibieron la oreja del muchacho. Cuando se juntó el plazo de 11 días, les dijo que solo tenía 1,5 millones, pero no aceptaron el trato de nuevo y horas después, Daniel decidió matar al muchacho. Lo envolvieron en una colchoneta y lo dejaron en una calle de la colonia Santa Marta, cerca de la penitenciaría del Distrito Federal, importándole poco a Daniel que las autoridades estuvieran tras él. El 15 de mayo encontraron el cuerpo de Raúl. Estuvo un mes en calidad de desconocido, en la CEMEFO. Es el Servicio Médico Forense de México.
Meses después, los padres recuperaron el cuerpo. En octubre de ese mismo año secuestraron a Avelino Ruiz Noriega, empresario de vinaterías y abarrotes La Europea. Exigieron 10 millones, pero no de pesos, ahora querían dólares. Daniel no se puso a negociar y le mandó una de las orejas del empresario al hijo del mismo. Después de eso, la familia no titubeó y pagó el rescate. Se liberó al hombre junto a una iglesia. En diciembre de 1997, asesinó a José Trinidad Hernández, Gerardo Rafael Martínez y Bartolomé Franco alias El Chino, miembros de su organización. Los asesinó porque según estaban planeando entregarlo a las autoridades. Los envolvió en cobijas y abandonaron los cuerpos cerca de la unidad habitacional del Valle de Aragón en Ciudad Neza. Ya todo se había convertido en un completo cagadero, pues las autoridades no encontraban forma de dar con él o de algún miembro de la organización para dar fin y aprehenderlos. Claramente le estaban jugando al pendejo. Las autoridades sabían, pero se hacían idiotas porque los sobornaba. Fue entonces que después de años, víctimas, sangre y muchos pares de orejas, al final la poderosísima PGR se le ocurrió pedir ayuda al público y dieron a conocer a nivel nacional un retrato hablado de Daniel Arismendi, alias el Mocha Orejas, quien ya era temido en todo el país. La primera detención que se hizo fue de Daniel Venegas, que era parte del grupo. Esta primera aprehensión fue clave para dar con la cabeza de la organización. La persona detenida proporcionó información que llevó a la policía a Cuernavaca, pues en palabras del detenido, Daniel y sus seguidores se hospedaban en hoteles de Cuernavaca y Cuautla. La Policía Judicial Federal rastreó los números de teléfono siguiéndolos a Cuernavaca. Hablaron a la compañía telefónica de uno de los números fijos y les dijeron que estaban domiciliados en la calle Ontario número 12 en el fraccionamiento Bello Horizonte. Fue así como el día 22 de mayo de 1998, teniendo vigilada la casa, vieron salir al hijo de Daniel a bordo de un auto sin placas. Después de una persecución, el hijo perdió el control y se estrelló. Lo detuvieron y él les dijo que la casa donde estaba su padre se encontraba abierta. La policía ya estaba lista para entrar a la casa, pero antes les indicaron que salieran sin oponer resistencia. Recibieron la respuesta de alguien diciendo que solo eran 3 mujeres y un niño. La policía entró y cuando les preguntaron dónde se encontraba Daniel, respondieron que se había ido a bordo de una camioneta roja. Al interior de la casa se encontraban 50 millones de pesos y algunos centenarios de oro. Fueron detenidos María de Lourdes Arias, esposa de Daniel, Verónica Jaramillo, nuera de Arismendi, y su hija junto a su pequeño hijo. Después, al mero estilo de Arismendi, contactaron con él y le dijeron que se entregara, que tenían a su familia. Él les dijo que sí, pero al rato, que él les hablaría. Después de eso, obviamente jamás volvió a llamar. Después de la captura de su familia, dieron a conocer información importante como que nunca usaba sus nombres reales, tramitando actas de nacimiento falsas elaboradas desde las mismas oficinas de gobierno porque... ¿Adivinen qué? ¡Viva México, cabrones! Con esas actas tramitaron todo tipo de documentos, con identidades falsas pero válidas ante la ley. A Daniel le retiraron de su posesión casas y varios millones de pesos. El 30 de julio de 1998, Aurelio, el hermano de Daniel, se encontraba con unos albañiles, quienes le informaron que su auto estaba rodeado de policías, por lo que le pidió a uno de los albañiles que le prestara su auto para poder huir, y así fue. Pero mientras escapaba, chocó con un taxi y un metrobús. Quiso seguir huyendo, pero los policías lo alcanzaron y le hirieron ambas piernas, logrando así su captura. En agosto de ese mismo año, Daniel ya estaba completamente solo. Aún quería recuperar el dinero que le habían quitado los policías y retirarse como si de un anciano jubilado habláramos. Pensó en hacerse pasar por agente inmobiliario fuera del Distrito Federal, viviendo con una de sus amantes llamada Dulce Paz y un hijo que había tenido con ella. Como gran padre que era, obviamente quiso tener más hijos para darles todo su amor. Pero el plan no funcionó y decidió actuar de nuevo. Su siguiente víctima fue Raúl Nieto del Río, un empresario de Querétaro. Logró juntar algunos ayudantes de los que aún quedaban libres. Rentaron una casa en Querétaro y les enseñó los recorridos que Raúl Nieto hacía a diario y les explicó cómo procederían.
Realizaron 2 intentos, pero Raúl cambió de ruta en ambas ocasiones y logró escapar. Pero como la tercera es la vencida, lo volvieron a intentar, lográndole en esa ocasión. Lo interceptaron en 2 vehículos, uno echándose en reversa y tapando la circulación y otro por detrás, para que no pudiera escapar. Uno de los delincuentes bajó, sacó su arma y lo golpeó fuerte en la cabeza. Lo bajaron de su auto y lo llevaron a la colonia Santa Bárbara, pero se dieron cuenta que se pasaron de la mano y Raúl ya no tenía pulso, por lo que Daniel aún así decidió cortarle ambas orejas y tirar el cuerpo, enterrándolo en un agujero que tenía en un cuarto, donde escondía una hielera donde guardaba su dinero. Taparon el hoyo con cemento y contactó a la familia de Raúl exigiendo $15 millones por su liberación. Al ver que la familia estaba dispuesta a pagar a cambio de una prueba, Daniel le mandó un recado dentro de una bolsa de palomitas que había dejado en una de las taquillas de la Plaza de Toros de Querétaro. Dentro estaban el reloj que Raúl utilizaba y sus 2 orejas. En la noche volvieron a contactar a la familia y se acordó la cantidad de $9 millones y tenían un mes para juntar el dinero. Pero los familiares seguían pidiendo pruebas de que seguía vivo, así que decidieron romper el piso y sacar el cuerpo de Raúl, llevándolo al baño para limpiarlo. Lo intentaron maquillar, le pusieron cinta adhesiva en la boca, le vendaron los ojos, lo cubrió hasta el pecho con una sábana y a un lado le puso un periódico con la fecha de ese día. Le tomó fotografías y las mandó en un sobre para pretender probar que seguía con vida, amenazando de nuevo con enterrarlo si no cumplían con lo acordado. El día 17 de agosto de 1998, la policía dio con la casa de Daniel y decidieron entrar. Dentro se encontraba su amante Dulce Paz y su bebé, así como la hielera con el dinero que guardaba $8 millones. Los teléfonos de Daniel ya estaban intervenidos. La policía ya sabía de la muerte de Raúl Nieto, así que le tendieron una trampa para capturarlo. También escucharon que quedó de verse con 2 de sus cómplices para que le dieran una credencial falsa en Avenida Río Churubusco, a la altura del Palacio de los Deportes en Ciudad de México. Eran las 7 p.m. y Daniel estaba a punto de recoger la credencial falsa. Estaba en Naucalpan cuando de repente, al estilo de Arismendi, fue interceptado por varios hombres, le vendaron los ojos y lo subieron a una camioneta. Fue llevado a un lugar misterioso. Cuando llegaron y le destaparon los ojos, se dio cuenta que estaba en una bodega. Ya lo estaban esperando para interrogarlo. Era la policía judicial. Ahí le mencionaron que el juego había terminado. El resto de sus cómplices y su amante estaban detenidos y sabían de la muerte de Raúl Nieto. Le exigieron que les mostrara dónde estaba el cuerpo del empresario y así fue como los llevó a la casa donde lo tenía. Fue así como Daniel Arismendi López fue capturado. Fue sentenciado el 22 de agosto de 1998 a 50 años de prisión por los cargos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego y homicidio calificado. Su historial criminal acumula un total de 393 años de prisión, pero las leyes mexicanas solo pueden dar una condena máxima de 50 años. Su perfil psicológico es trastorno antisocial de la personalidad, un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás que se presenta desde la edad de 15 años como lo indican 3 o más de los siguientes datos. Punto 1. Fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, como lo indica el perpetrar repetidamente actos que son motivo de detención. Número 2. Deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a otros para obtener un beneficio personal o por placer. Número 3. Impulsividad o incapacidad para planificar el futuro. Número 4. Irritabilidad y agresividad, indicados por peleas físicas repetidas o agresiones. Número 5. Despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás. Número 6. Irresponsabilidad persistente, indicada por la incapacidad de mantener un trabajo con constancia o de hacerse cargo de obligaciones económicas. Número 7. Falta de remordimientos, como lo indica la indiferencia o la justificación de haber dañado, matado o robado a otros. Más tarde en entrevistas que le hicieron a Daniel, en una de ellas menciona: yo creo que si volviera a empezar, aunque tuviera $100 millones, lo volvería a hacer. Secuestrar era para mí como una droga, como un vicio. Era la excitación de saber que te la estabas jugando y que te podrían matar.
Era como adivinar, ahora le corto una oreja a este cuate y van a pagar. Y pagaban. No sentí nada bueno ni malo. Al mutilar a una víctima era como cortar pan, como cortar pantalones. Cortar orejas era normal para mí, ni me daba miedo ni me daba temor. Como si fuera una cosa normal. Matar, secuestrar, todo es normal. ¿Qué nivel de descaro tiene este cabrón? Daniel Arizmendi secuestró y mutiló a más de 180 personas entre 1995 y hasta agosto de 1998, periodo en que se especula que cometió más de 21 secuestros, al menos 3 terminaron en asesinato. De los datos que se saben, porque claramente este cabrón mató a más gente. Actualmente tiene 63 años y se encuentra pagando condena en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 en Almoloya de Juárez, México. Es una prisión de máxima seguridad y esperamos que de ahí no salga ni siquiera en calidad de fallecido. Pero, ¿en verdad Daniel Arizmendi era completamente el victimario? Recordemos que vivió en un seno familiar muy pesado. Su padre lo golpeaba, su madre siempre estaba ausente al grado de abandonarlos. Es decir, gente, si son borrachos y les encanta el pedo, pero son violentos, mejor no tomen. ¿Para qué toman? Para agarrarse a putazos, mejor no le entren al vicio. Daniel claramente fue víctima de otros victimarios que fueron sus padres, tal vez la situación en la que vivía, tal vez hasta sus compañeros de escuela tuvieron algo que ver. Si se burlaban de sus orejas, tal vez por eso también decidió cortar orejas. Habiendo tantas partes del cuerpo por qué cortar, es curioso que decidiera cortar orejas. Pero no es por jugarle al abogado del diablo ni nada. Los verdaderos victimarios, las verdaderas personas que fueron culpables de todo esto que desencadenó un delincuente, una cabeza de una banda delictiva que cercenaba, que mataba y no le importaba nada, fueron sus padres quienes al final no pagaron por nada. Al final su madre los abandonó, no se supo nada de ella. Al final tal vez su padre Catarino falleció pretendiendo ser un buen padre porque se quedó con ellos y su madre no. Pero la crianza, güey. ¿Dónde está la pinche crianza? ¿Qué pinche calidad de vida le estás dando al niño para que no crezca y sea un pinche antisocial, un psicópata, un sociópata? Es muy importante siempre que el seno familiar sea lo más saludable. Recordar que tal vez para nosotros los adultos las cosas de los niños no se vean muy grandes porque nuestro mundo es tal vez más grande, pero para los niños todo lo que ven es un mundo. Y aunque sea pequeño para nosotros, es muy grande para ellos. Entonces, no estoy del lado de que no lo regañes, no le digas nada porque se va a traumar. Eso al final hace personas débiles. Pero tampoco estoy a favor de que les den golpizas porque todo trae consecuencia. Y todo abuso está mal. Entonces, ¿qué parte es responsabilidad de quién? Si bien Daniel tuvo la culpa por haber hecho todo esto, tiene una causa. Causa que obviamente no trabajó, causa que obviamente él no quería darse cuenta, porque sí se daba cuenta, una persona se da cuenta cuando está siguiendo los pasos de sus padres. Al final Daniel fue igual que su padre, pero lo llevó a la máxima potencia, matando y secuestrando y viviendo del dinero de la demás gente, porque no podía mantener un trabajo, porque se sentía inferior a su mujer. Involucró a su familia. Fue un peor padre que su propio padre. Pero bueno, espero que les haya gustado el capítulo. Yo personalmente este capítulo, básicamente con los asesinos seriales yo me obsesioné mucho. Recuerdo que mi madre tenía una revista muy interesante. Y en esa revista era un especial de asesinos seriales donde venía este señor, Daniel Arizmendi. Venía
John Wayne Gacy y venía Ted Bundy. Se me hace que venían otros, pero eran como los principales. Y no venía ninguna foto ni nada, venían ilustraciones y sí, creo que fue la primera vez que me sorprendí. Dije, güey, ¿cómo alguien puede hacer esto? No sé, el estarles hablando ahora yo de esto que de niño me atrapó, está muy chingón. Me siento muy bien. El primer capítulo fue muy bien recibido, se los agradezco muchísimo. Recuerden que pueden seguirme a mí en Instagram, estoy como @rigor.podcast. En Facebook el podcast está como Rigor Mortis Podcast y en YouTube como Rigor Mortis nada más. Mi Instagram personal es @lalo_miranda, ahí me pueden seguir también. Y nada más, gente. Con esto terminamos el podcast. Esto fue Rigor Mortis y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene.